Desafíos matemáticos. Buen día. El día de hoy vamos a resolver las páginas 65, 66, 67, 68 y 69 del libro de lengua materna español de cuarto grado. Sesión 5. La historia para mi narración. Número 1. Retoma la situación que describiste en la que se discrimina a una persona y responde en tu cuaderno. Esa situación podría servirte para escribir una historia como la de Jacobo. ¿Por qué? ¿Quién sería el personaje principal de tu historia? ¿Quién o quiénes lo acompañarían? ¿Cómo sería físicamente el personaje principal? ¿Cómo sería su carácter y modo de ser? ¿En qué lugar o lugares sucederían las acciones? La discriminación es un problema real en nuestra sociedad, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la discriminación en Addis en 2017. Alrededor de 20 de cada 10 jóvenes mexicanos de 18 años declararon haber sido discriminados entre agosto del 2016 y agosto del 2017. Contesta las preguntas y una vez que termines, continúa con el video. Vamos a la pregunta A. Esa situación podría servirte para escribir una historia como la de Jacobo. ¿Por qué? Sí, ya que se podría redactar alguna anécdota donde haya ocurrido discriminación. Inciso B. ¿Quién sería el personaje principal de tu historia? ¿Quién o quiénes lo acompañarían? El personaje principal podría ser un niño discriminado. Lo acompañan sus compañeros de la escuela. Inciso C. ¿Cómo sería físicamente el personaje principal? ¿Cómo sería su carácter y modo de ser? Podría ser un niño gordito de estatura media, amigable y alegre. Inciso D. ¿En qué lugar o lugares sucederían las acciones? Podríamos elegir aquí la escuela. Número 2. Con las respuestas que apuntaste en tu cuaderno, imagina cómo podrían contar una historia. Observa el siguiente organizador gráfico y escribe en él las ideas que te surjan. Entonces vas a escribir el inicio, el desarrollo y el desenlace de tu historia. Realiza la actividad y una vez que termines, continúa con el video. En el inicio podríamos colocar: había una vez un niño llamado Carlitos. Él era muy amigable y sobre todo muy respetuoso con sus compañeros y maestros. Sin embargo, tenía una característica que para algunos era motivo de burla, ya que él era muy gordito. El desarrollo podría quedar: un día en el recreo, los alumnos de sexto grado estaban jugando fútbol y Carlitos y sus amigos fueron a preguntarles si podían jugar con ellos, a lo que contestaron: claro que no, además están tan gordos que ni correr puedes. Triste y desanimado se fue Carlitos, sin querer estar con sus amigos. El desenlace podría quedar así: al final los amigos de Carlitos hablaron con él, le dijeron que no tenía por qué sentirse mal, que él jugaba muy bien fútbol y que los alumnos de sexto no lo conocían, además de que eran unos groseros y que por su acción ya los habían castigado su profesor. Vamos a la sesión 6. Los personajes de mi narración. En parejas, comenten el contenido de su organizador gráfico y después realicen lo siguiente. Compartan sus organizadores y apóyense para revisar si la historia es coherente. Aprovechen sus comentarios para mejorar el contenido de sus organizadores. Auxíliense para realizar los ajustes necesarios en sus organizadores. Recuerda, no hay placer más grande en la vida que ayudar a otra persona. Con base en la historia que has decidido contar, ahora es necesario que definas tus personajes. Trabajarás con el protagonista, es decir, el personaje principal. Recuerda que es quien tendrá mayor importancia en la historia. Número 2. Completa la siguiente información con las características del personaje principal de tu historia. Luego, dibújalo. Entonces, en la parte de abajo vas a colocar el género, edad, nombre, descripción física, carácter y forma de ser de tu personaje principal. Y al final lo vas a dibujar. Realiza la actividad y cuando termines, continúa con el video. Voy a colocar un ejemplo para que te des una idea. El género es hombre. Edad tiene 10 años. El nombre es Carlitos. Descripción física: tiene una altura media, es gordito, cabello café y ojos grandes. Característica y forma de ser: es una persona amigable, amable, respetuoso y juguetón. Y aquí voy a dibujar a mi personaje. Ahora piensa en los personajes secundarios, papás, hermanos, amigos, etc., que acompañarán al protagonista de la historia que has imaginado.
Anota el nombre de los personajes secundarios y qué relación tienen con el protagonista. Por ejemplo, su mejor amigo, el compañero que lo molestó, entre otros. En la parte de abajo vas a colocar a los personajes secundarios y la relación que tienen con el personaje principal. Realiza la actividad y cuando termines continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuamos. Yo voy a colocar un ejemplo. El personaje secundario se llama Juan y la relación que tiene con el personaje principal, que es su amigo. Otro de los personajes secundarios puede ser Oscar y su relación con el personaje principal es su mejor amigo. Y por último, Fernando. Su relación con el personaje principal es un compañero de sexto grado. En tu cuaderno, escribe las características de cada uno de los personajes que anotaste, como lo hiciste en la actividad 2 con tu personaje principal. Vamos al número 4. En parejas, compartan los datos de sus personajes y expliquen las relaciones que tienen en la historia. Aprovechen esta revisión para valorar si hay algún personaje que sobra o si hace falta alguno para que la historia que quieras contar sea coherente. Vamos a la sesión 7. Los espacios de mi narración. Ahora que ya tienes más ideas para tu historia, así como los personajes que aparecen en ella, es momento de que trabajes con los espacios donde sucederán las acciones. Piensa en los espacios que son convenientes para desarrollar tu historia y después responde estas preguntas. Contesta las preguntas y cuando termines continúa con el video. Vamos al inciso A. ¿En qué país o región del mundo sucede tu historia? La historia se desarrolla en México. ¿Dónde se localizan los personajes? En la ciudad, en el campo, en la playa, etc. En mi caso, los personajes se localizan en una escuela de la Ciudad de México. Número 2. Es posible que tu historia suceda en varios espacios dependiendo de las acciones que se desarrollan. Si es así, descríbelos a continuación. En caso de que sea necesario, usa tu cuaderno. Entonces aquí vamos a colocar en dónde se desarrolla nuestra historia, los espacios en donde sucede. Mi historia comienza en el salón de clases, continúa en el patio de la escuela y termina en el salón de clases. En parejas, continúen compartiendo las decisiones que están tomando sobre los elementos que conforman su historia. Aprovechen sus comentarios para mejorar o aclarar su trabajo. Sesión 8. ¿Cómo vamos? Hasta este momento has avanzado en la planeación de la narración que escribirás. Ahora verifica si tienes lo necesario para comenzar tu labor de escritor. Lee las preguntas de la siguiente tabla y, con base en las actividades que has realizado, marca con una palomita la casilla que mejor describe tu trabajo. Realiza la actividad y cuando termines, continúa con el video. Voy a poner un ejemplo. El primero dice: describiste una situación real o imaginaria donde se discrimina a una persona. Eso ya lo realizamos. Imaginaste o recordaste una historia y contaste lo que ocurrió. También lo hemos realizado. ¿Identificaste lo que pasará al inicio, el desarrollo y al final de la historia? Claro que sí lo hemos hecho. ¿Sabes quién es el personaje principal de tu relato? Sí sabemos. ¿Sabes cómo es físicamente tu personaje principal? ¿Cómo es su carácter y su forma de ser? Eso ya también lo escribimos. ¿Tiene la descripción de los personajes que acompañan al principal? Sí lo tenemos hecho también. ¿Sabes cómo se relaciona cada personaje con el principal? Sí. ¿Decidiste en qué espacio o espacios se van a desarrollar la historia? Ya también lo realizamos. Si marcaste algunos aspectos como incompletos, es momento de que los concluyas para que tengas todo en orden y así puedas empezar a escribir la historia. Y una vez que tengas todo, continúa. Vamos al inciso B. En caso de que tengas dudas sobre cómo realizar alguna de las actividades, puedes comentarlas con el compañero con el que has trabajado, así como tu maestro. Vamos a la sesión 9. Tiempo de leer. Recomendar a otro la lectura de un libro. Lean en parejas la siguiente historia. Ana y Simón, después de un largo día de estudio, decidieron relajarse y acudieron a la biblioteca de aula. Al terminar su lectura, quisieron compartir sus impresiones y dialogaron. Ana, ¿qué te pareció la lectura? Simón, me gustó mucho, pero no entiendo por qué al final el protagonista decidió quedarse a vivir en la isla. Ana, yo creo que fue porque... A partir de este diálogo entre Ana y Simón, comenten y respondan lo siguiente en su cuaderno. ¿En qué lugar creen que está ambientado el libro del que hablan? ¿Por qué creen eso?
Yo creo que puede ser en una isla desconocida, lo podemos saber por la imagen del libro. Compartan sus respuestas y lleguen a una conclusión sobre el lugar en el que creen que está ambientada la historia del libro. Acudan a la biblioteca y busquen el libro que creen que leyeron Ana y Simón. Luego seleccionen a 2 compañeros para que cada uno lea en voz alta un fragmento del libro que eligieron, reflexionen y determinen si su suposición fue acertada. A continuación comenten lo siguiente: ¿les gustaron los fragmentos leídos? ¿Por qué? ¿Los recomendarían? ¿Les gustaría leer todo el libro? ¿Por qué? Por último, comenten con su maestro cuáles son las ventajas de leer en forma personal y cuáles las de leer en grupo. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.